Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El caso Corium Inversiones ha dado un giro luego que la Agencia Técnica de Investigación Criminal capturó al gerente de dicha empresa, Iván Velázquez, quien después de una audiencia lo enviaron a la cárcel de Támara en Francisco Morazán, acusado de lavado de activos y posesión ilegal de armas. Por los delitos de lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas de uso permitido y de uso prohibido. Dado detención judicial, señalando la audiencia inicial para el próximo lunes 19 de mayo a las 8:30 de la mañana, cuando será el momento procesal oportuno para evacuación de medios de prueba. Mientras el representante de Corium está en un proceso judicial, miles de aportantes se mantienen a la espera que les devuelvan el capital que dieron a dicha empresa, misma que prometió regresarles los fondos. Sin embargo, solamente contaban con poco más de 69 millones de lempiras, los cuales entregaron a solo una pequeña fracción de inversionistas. Los restantes ingresaron a las instalaciones para inspeccionar el lugar y solamente encontraron cajas con billetes de baja denominación. Que aquí solo hay billetes de denominación pequeña. Aquí solo hay, miren, lo voy a tocar, de a 10, de a 2 lempiras y de a 1 y aquí de a 5, ok. Obviamente el dinero, y estamos claros que le desbloquearon a Iván, no ibas a usar. Aquí está la respuesta. En estipular en amarillo, decir: caballeros, les cerramos y les vamos a salvar el dinero. Encontramos cuentas, con déficit de dinero transferidos a Estados Unidos, el cual nunca volvió. Entonces, ustedes estaban siendo pagados con los inversionistas nuevos. Les mostramos las evidencias al mismo tiempo que nos estamos tomando Corium a nivel nacional. No hay dinero. Así es, no hay dinero. La incertidumbre prevalece entre los ciudadanos que vieron en Corium una oportunidad para obtener dinero de los intereses que generaban sus aportes, pero en este momento lamentan haber perdido casi todo lo que lograron con sacrificio. Se arriesgó, pues la misma necesidad y la falta de empleo, pues lo hace tomar decisiones a veces que uno las ve que son para resolver y tal vez no es así, ¿va? ¿Quién le llamamos ahora nosotros la atención? Dicen que el gobierno está diciendo que sí, que él se va a hacer cargo, pero el gobierno dice así, tal vez por política. El pasado lunes el gerente de Corium estuvo frente a representantes de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, así como fiscales del Ministerio Público, y dio contradictorias declaraciones, no sabiendo justificar el paradero de los 358 millones de lempiras que le incautaron a la empresa durante la primera intervención que hizo la Fiscalía General del Estado. Dichos fondos, aseguró, los había entregado a los inversionistas. El total encontrado en efectivo en aquel entonces, fuera de lo que está en las cuentas bancarias, fue de 358.721.490 lempiras. Pregunta, ¿qué se hizo con ese dinero? Un capital que se ha entregado, están los contratos cancelados. Cancelado. Esa gente no la vamos a tener haciendo cola acá. Pues, lógicamente que no, porque se le entró el capital que van a estar haciendo. Al menos que así como quieren la empresa, la sigan apoyando. No, esa pregunta fue clara. Esos 69 o 60 ¿y cuántos son? 69 millones. Para usted, ¿se le puede pagar a todas las personas que se le den? No, yo siempre he dicho y lo sostengo, que con todo el dinero que Corium tiene, sí sale la plata. ¿Y dónde está el otro dinero? Por los 69 millones no. En las cuentas de banco tiene que estar.
No están, no hay dinero en las cuentas bancarias, no hay. Entonces, díganos las cuentas, díganos dónde lo tiene invertido y le decimos. Que las aseguraron deben No, saber. no tiene más cuentas. Usted no tiene más dinero. Todas las cuentas que el Ministerio Público aseguró dan la suma de ese dinero. Todas las cuentas. Pero eso lo dijeron al inicio. Ya después, ya en 3 días, ya cambiaron. ¿Cuál es la versión? Esa es la versión que tienen escogida esa gente. Pero como dice don Iván, que ya le pagaron algunos con 358, ¿a cuánto se le pagó con esos 358? No tengo el dato, pero sí los contratos. Escucha, no va a tener ese dato es importante. Ahora está ese dato, ellos pueden corroborar. Ah, bueno, entonces ya no lo van a entregar, Sí, entonces. ustedes van a entregar la computadora y van a ver los datos, ahí está todo en el sistema. Pero con comprobantes también. Porque sí, datos usted sabe que cualquiera los ingresa y... No, es que el contrato se quita. Cada vez que se retira, se le quita el contrato. Pero que deberíamos de tener menos personas, ¿verdad? Si 358, que es una cantidad 4 veces mayor que los 69 millones, no debería estar tan lleno ya. Por lo pronto, el Ministerio Público señala que detrás de Corium estaría una red criminal. En este momento, el Ministerio Público está en la capacidad de informar que hay suficientes indicios detrás de este mecanismo irregular de captación de fondos y que opera una red criminal vinculada a hechos delictivos graves que están bajo investigación por parte de el Ministerio Público y la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Expertos no descartan que en este caso hasta políticos podrían estar involucrados, y mientras las autoridades indagan, miles de compatriotas se preguntan ahora quién responderá por ellos. Buenos días, en privado. Gracias por estar con nosotros, un gusto saludarles la mañana de este jueves, 15 de mayo. Recuerde, si va a salir en algún momento de su casa, hay un interesante programa sobre esto de Corium. Puede sintonizarnos en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, Comayagua, Cihuatepeque, El Agua y Ojoa, el corredor central del país, y la 90.3 en la cálida Choluteca. Uno de mis invitados, bueno, somos 3, puede quejar y también solo la distinguida dama no. Diógenes Cruz decía del tremendo Broncos de la bella Choluteca. Bien, ¿cuál es la situación actual del caso de Corium Inversiones mientras los inversionistas siguen a la espera de la devolución del dinero? Voy a saludar a mis invitados. La especialista en banca y finanzas, la licenciada Nancy Ochoa. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. El espacio es propicio para reflexionar sobre el caso Corium, que tanto ha llamado la atención, y desde la academia nosotros hemos dado seguimiento a este caso porque es propicio para identificar dinámicas económicas, financieras, dinámicas de poder, de corrupción, y bueno, estamos analizando las posibles implicaciones en el mediano y largo plazo. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Ibis Disco Avaría. Abogado. Buenos días a los miembros del panel, mucho gusto de acompañarlos en este día, y también nosotros lo que queremos es dar salidas al problema que se ha presentado, de tal manera que la gente que ha puesto sus ahorros en esta empresa pues puedan entender que deben de seguir ciertos procedimientos legales. A inicios de los años 90 se creó la Fiscalía de la República. Está con nosotros el primer fiscal, también exministro de Defensa, ex canciller, ex diputado, ha tenido varios cargos en la administración pública, el abogado Edmundo Orellana Mercado. Doctor, un gusto saludarlo, buenos días. Igualmente, Raúl, y a sus panelistas también, y por supuesto a todos sus televidentes. Muchas gracias por su invitación. Gracias por estar aquí, doctor, me alegra verlo. El exfiscal y ahora diputado en el Congreso Nacional, el abogado Harry Dixon. Abogado. Gracias, Raúl, muy buenos días a todos y a todas. Un placer saludarlo. Siempre es importante venir a tocar este tipo de temas que seguramente mucha gente está interesado que se resuelva de la mejor manera posible, especialmente para los inversionistas, porque son ellos las víctimas en este caso.
Gracias, abogado. Y la máxima autoridad en el gobierno de la República, de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, el presidente de la comisión ha tenido a bien acompañarnos esta mañana, el ingeniero Marcio Sierra. Marcio, bienvenido. Muy buenos días a todos los compañeros panelistas aquí y amigos de muchos años, y también a la licenciada representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al amigo a la distancia, doctor Edmundo Orellana, y a todo este inmenso auditorio que mira este gustado programa. Bueno, estamos aquí también en representación del Gobierno de la República y atendiendo las instrucciones que nos dio la juez de privación de dominio para la coordinación y supervisión de la entrega del dinero, que realmente no se pudo llevar a cabo totalmente esa misión el día de antenoche, porque la gente se metió al lugar y tuvimos que sacar a nuestra gente por seguridad, y quedó el administrador entregando el dinero, que es su responsabilidad, porque el dinero el banco se lo entrega a él y él tenía que entregarlo. Pero eso lo vamos a ver en el desarrollo del programa. Simplemente es una introducción de lo que últimamente ha sucedido. Sí, doctor Edmundo Orellana, usted como exfiscal de la República, ¿qué piensa de este caso de Corium? ¿Qué se debe hacer? El gobierno ha hablado de darle el dinero a los aportantes en caso que ese dinero no aparezca, y ahí vamos a ir hablando. Se han hablado de que habían 67 millones más 300 millones, pero al final la suma de ese dinero no va a servir para cubrir los socios que le dicen de Corium. ¿Cuál es su visión de todo esto, doctor Orellana? Bien, Raúl, yo estimo que el manejo de este caso ha sido, diría yo, muy sui generis, porque realmente nos sorprendió el hecho de que encontrando 400 millones aproximadamente distribuidos en cajas y en casas particulares y en forma totalmente irregular, la autoridad no ha incautado sus fondos, que, como bien dijo el señor presidente de la comisión, a quien saludo, quien estimo y respeto mucho, el licenciado Marcio Sierra, que esta gente no tenía documentos y en consecuencia no podía acreditarse que ese dinero venía de esos depósitos de las víctimas de Corium. Y sin embargo, sí pidió al juzgado de dominio, el Ministerio Público, que se aseguraran las cuentas bancarias. Y las cuentas bancarias quizás es lo más lícito que pueda haber, porque pues la Comisión de Banca y Seguros me imagino que vio todo ese manejo de recursos financieros, pero el efectivo no. ¿Y cómo es que no lo incautaron? No entiendo realmente eso. Lo otro es que el pago, bueno, que se va a devolver el dinero es una decisión del gobierno, pero por supuesto eso tiene que ser de acuerdo con la ley, porque los abogados del gobierno deben hacer todo lo posible por cuidar a la presidenta de la República. No la pueden exponer a tomar una decisión que posteriormente le puede traer problemas legales. La Constitución de la República, Raúl, claramente dice que los funcionarios públicos solamente tienen las funciones que expresamente le atribuye la ley. Si no hay una ley que expresamente diga que en casos como estos el presidente o la presidente puede ordenar el pago a los perjudicados, entonces quien lo haga está en problemas. ¿Cómo se puede resolver? Bueno, pues ir al Congreso Nacional, emitir una ley que para este caso se proceda en esas condiciones. Sin embargo, Raúl, no es lo mismo que vaya una persona a pedir que le devuelvan 100,000 pesos, 200,000 pesos, que es comprensible, que pues tiene un origen legítimo y que pues hay que ayudarlo, a que llegue alguien a pedir una devolución de 5 millones o 10 millones, porque aquí ya estamos ante otra situación. Aquí el gobierno entonces no puede
ser tan pródigo porque estaríamos eventualmente financiando el crimen organizado, porque esos 5 o 10 millones pueden venir justamente de actividades ilícitas. Entonces, es una cuestión muy compleja, no es fácil. Por eso es que el gobierno debe ver esto con mucha responsabilidad, buscarle soluciones adecuadas, pero evitando caer en la irresponsabilidad y dando la impresión de que estamos facilitando que este tipo de actividades se realicen y que pueden quedar en la impunidad o que siempre el Estado va a tener que asistir a las víctimas en cualquier caso futuro. Y eso pues también nos traería problemas porque nuestros impuestos no dan para tanto. No podemos estar financiando los errores que cometa la ciudadanía o las picardías que hagan gente como los que se dedican a captar recursos del público sin autorización de la comisión. Y bueno, ese es un asunto. Lo otro, Raúl, que yo quisiera destacar es la participación de los bancos. Mire, ¿cómo es posible que los bancos hayan tenido esas cuentas de 69 millones, que no sé cuántas cuentas eran, y que no hayan eventualmente denunciado esto ante la Comisión Nacional de Bancos y Seguros? Ellos tienen oficiales de cumplimiento que ven estas transacciones sospechosas. Esa gente evidentemente no era para estar manejando tanto dinero. Y sin embargo, bueno, hasta ahora la Comisión de Bancos y Seguros presentó la denuncia al Ministerio Público, entiendo que este año, y que el Ministerio Público operó, pero estas operaciones vienen desde hace 5 años aproximadamente. Entonces, todo esto, yo creo que la Comisión de Banco y Seguros debe de tomar decisiones drásticas con esos bancos que ven estas cosas con mucha liberalidad, con mucha ligereza. Sí. Licenciada Nancy. Sí, escuchando lo que comenta el doctor Edmundo, él identifica 3 elementos bien importantes que han validado este proceso de Corium. Uno es el tema institucional o la fragilidad institucional, otro es la creencia individual y social. O sea, este caso no recae exclusivamente por el incumplimiento de la ley, sino cómo pesa el actuar de las personas, y lo podemos observar en temas de protesta, en temas todavía la gente reclama y ven al señor Iván como que fuera el héroe. Mucha gente reclama que por qué no permitieron que esta pirámide estallara antes de que el Estado interviniera. Y un tercer elemento, el tercer elemento va en función de la suspicacia y la habilidad que tienen estas personas que implementan estos modelos Ponzi. Vemos la habilidad que tiene el representante legal y conjugado estos 3 elementos ha generado este caso, como lo decía al principio, que es de gran importancia para el país, deja muchas lecciones aprendidas. Otro elemento que está en la mesa de discusión es el papel del Estado o del gobierno de cara a lo que ha suscitado y ha generado divisiones, opiniones divididas, por así decirlo. Al principio se tomó a bien que el gobierno interviniera de manera total en cuanto a la resolución o respuesta de cómo se iba a retribuir estos recursos. Creo que hasta el momento no se sabe exactamente cuánto es la totalidad de lo que se ha recaudado, aunque se podría inferir, porque este señor dice que hay aproximadamente 2.000 millones de lempiras en las cuentas bancarias, cosa que ya se desmintió porque la Comisión Nacional de Banco y Seguro efectivamente ha demostrado que solamente había cierta cantidad. Eso de alguna forma está anticipando de cuánto podría ser sumado lo que se tiene, lo que se puede recuperar, como decíamos, y cuánto podría caer sobre la responsabilidad del Estado. Es una decisión compleja a este nivel, decir concretamente, bueno, se va a retribuir todo. Creo que tiene que diseñar o pensar en estrategias donde se afecte en la menor medida la erogación de recursos que pueden afectar el presupuesto
de la República. Como lo mencioné también anteriormente, para nosotros desde la academia es muy importante este tema porque generalmente estamos estudiando el sistema financiero regulado. Y aquí hay un montón de preguntas que surgen. ¿Por qué se sostuvo en el tiempo este modelo Ponzi? Aproximadamente 7 años. Cuando hacemos una comparación de estos casos en países desarrollados, vemos que tienen una durabilidad de hasta 20 y 30 años y nos preguntamos cómo es posible que bajo un esquema piramidal pueda tener tanta sostenibilidad, y entra un ingrediente más, y es el tema del lavado de activos. ¿Sí? No es sostenible este proceso o este esquema mediante la captación de nuevos inversores. Llega un momento donde se desgaste. Entonces, ¿y qué estamos observando con este caso? Que probablemente hay una intervención fuerte de lavado de activos, lo que tiene implicaciones mayores de cara a que en el próximo año vamos a ser evaluados por el GAFI, inciden otros indicadores de afuera hacia adentro, esa percepción que generamos como país. Sí, abogado. Bueno, gracias, abogado. Está tomando nota de todo el abogado. Bueno, aquí hay un montón de preguntas que hay que hacerse. Una, ¿por qué se permitió que Quorum estuviera tanto tiempo operando sin los permisos correspondientes, sin la supervisión correspondiente? Esa es una pregunta que todavía nadie ha contestado. 2, el procedimiento que utilizó el Ministerio Público para intervenir esta empresa. Ahí pudo operar en 2 sentidos. Una, en el tema, como lo decía la licenciada, el tema del lavado de activos. Cuando no se puede justificar la tenencia de millones y millones de lempiras, inmediatamente el Ministerio Público tuvo que haber capturado y asegurado todas esas cuentas y no entrar en ese proceso de caos que yo estoy viendo en los medios de comunicación. Así de sencillo, no puede justificar. Usted está ya como imputado, como señalado de un delito de lavado de activos. 3, me parece muy apresurado la posición, aunque bien intencionada por supuesto, del gobierno de decirles que les va a devolver dinero porque todavía no tienen un resultado de la investigación. Si no hay un resultado de la investigación, si todavía no se ha determinado cuánto dinero hay, cuántos socios se les puede devolver el dinero, en qué circunstancias se dio todo este asunto, me parece muy apresurado por parte del gobierno, y yo lo veo con muy bien intencionado. No todo gobierno sale a la palestra pública de decir nosotros vamos a resolver esto. Yo recuerdo el caso de Bancor, ¿se acuerda, abogado? En el Bancor la gente se murió esperando que le devolvieran su dinero, gente que murió hasta de ataques al corazón. Todavía está en liquidación. Pero no, nunca le pagaron. No, sí le pagaron a muchísimos. Pero a mucha gente se murió porque no le pagaron. Se fueron liquidando, pero sí. Entonces, yo digo, hay que esperar. Hay que esperar que termine todo este proceso de investigación. Hay que esperar los resultados de la investigación del Ministerio Público. Me parece que les han dejado mucha libertad a los que dirigen Quorum. Quorum es la cosa. Estoy totalmente de acuerdo con el exfiscal, el abogado Edmundo Orellana. Se tiene que emitir una ley, se tiene que aprobar una ley para que darle un soporte legal al gobierno si acaso mantiene su posición de devolver todo este dinero, porque no se puede de otra forma, a menos que haya algún otro procedimiento que no conozcamos, pero no existe, por lo menos que yo conozca, no existe un procedimiento legal para que el Estado saque del erario público dinero para devolverle dinero a personas que depositaron ese dinero en una empresa fantasma, ilegal, que no reunía los requisitos legales, aunque ellos tampoco tenían la obligación por qué saberlo. En este caso es el Estado, independientemente del gobierno que haya estado, el que tuvo que haber puesto la alarma y decir, aquí está pasando algo irregular.
pero el Estado en sí, en este momento, no tiene un fundamento legal para devolver dinero. Tendría que ser a través del Congreso Nacional. Y yo aplaudo al gobierno porque el gobierno está sacando la cara y dice, esta cantidad de personas que se miran casi todas de bajos recursos económicos, que vinieron y creyeron en una fantasía, porque esa es una fantasía financiera, todos los sistemas Ponzi piramidales son una fantasía que al final estallan. También hay que aplaudir al gobierno por haber intervenido. Algunos se enojan porque el gobierno intervino, pero si no hubiera intervenido, el daño hubiera sido todavía mayor. Y yo entiendo a la gente estaba recibiendo el 5% de intereses semanal. Es obvio que la gente va a estar enojada que les quiten ese negocio, porque era un buen negocio, de entrada era un buen negocio. Entonces la gente se enoja. ¿Cómo es posible que nos cierren la empresa? ¿Cómo es posible que nos impidan seguir ganando esas cantidades de dinero cuando en la banca privada no dan ese dinero? Entonces es lógico que la gente se enoja con los que intervinieron. Pero para mí el daño hubiera sido mayor y yo creo que en este caso sí el gobierno actuó correctamente. Gracias, Raúl. Mire, yo creo que hay un tema importante aquí que es, y obligatorio decirlo, de los hechos que se han producido y que son del conocimiento público. En primer lugar, la incapacidad y la ineficiencia del Ministerio Público de atender las denuncias que se presentaron en su momento para ejercer la acción penal que pudiese corresponder. Se ha hecho en forma tardía porque el Ministerio Público está ocupado en otros temas, pero no temas tan importantes como este. En segundo lugar, la Comisión de Banca y Seguro ha intervenido ahí sin tener las competencias y atribuciones correspondientes. Creo que lo ha hecho de manera voluntaria en el sentido, y según entiendo que el juez, no de manera voluntaria, es que el juez de privación de dominio les ha pedido su intervención. Yo creo que hay normas importantes que nosotros debemos tener supletoriamente como el Código de Comercio. Para empezar, este es un comerciante individual y que puede ser constituido, lo establece el artículo 2 del Código de Comercio, que los comerciantes pueden ser constituidos de manera individual, como es el hecho que se ha presentado. En segundo lugar, que de haber actuado el Ministerio Público de manera oportuna, no solo debió haber pedido la incautación de estos bienes, sino que debió haber pedido la disolución y liquidación de este comerciante individual, nombrando una junta liquidadora, que no necesariamente tiene que ser la Comisión Nacional de Banca y Seguro, porque no tiene esas competencias. Las competencias de la Comisión es las instituciones bancarias, las compañías de seguro y otros modelos de asociaciones que tienen que ver con el tema del lavado de activos, supletoriamente, como son las casas de cambio, los casinos y juegos de azar, las empresas de remesas, comerciantes de metales, los abogados y notarios. ¿Por qué? Porque esto puede tener la procedencia del crimen organizado para el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. No solo por los ahorrantes, supuesto, porque pudiera ser que algunos se disfrazan de ahorrantes, invierten sumas importantes y tal vez son procedencia del lavado de activos. Y la otra, porque también pudiera ser que este comerciante individual está utilizando recursos provenientes del lavado de activos y de mucha gente como las maras y pandillas que utilizaron estos mecanismos para proceder a obtener beneficios adicionales y limpiarlos en el camino. Y tercero, yo creo que el juez de privación de dominio de lo que debería hacer es disolver y liquidar este comerciante individual y nombrar una comisión liquidadora para que sea la comisión liquidadora la que devuelva los valores correspondientes. Pero entiendo que hasta ahora más bien el Ministerio Público le solicitó al juez de privación de dominio que liberara, y entiendo que era para que le pagaran a la gente estos recursos. Y en cuanto a si el gobierno tiene la capacidad de devolver estos valores, ustedes saben que ya esto se produjo en Barcorp. El primero fue Banfinan, que fue una empresa, un banco que quebró y que fue intervenido, se nombró un liquidador, después fue Bancorp y después Banco Continental,
que eso sí son instituciones que están reguladas por la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Entonces ahí se nombró un liquidador y se hizo. Y lo respalda el FOSEDE. Sí, y hay hasta cierta suma que lo respalda. En este caso, me parece que el Ministerio Público debería ejercer la acción de disolución y liquidación a través del juzgado de privación o a través de un juzgado de letras para que sea institución quien ejecute la... ¿Quiénes va a nombrar el juez? Él debería saber que tiene gente competente, que hay gente que... Porque ahí necesita un técnico en informática, un técnico en esto, necesita un contador, necesita gente que... Y finalmente, quiero decir que el gobierno no tiene la atribución de devolver dinero que no sea como el tema que estén regulados, como en el caso de FOSEDE. Si lo hace, incurre en una responsabilidad penal y está obligado. Igualmente sucede con estos administradores de los recursos de esta empresa Corium, tienen responsabilidad penal y ahí pueden ser acusados por el delito de fraude, puede haber un requerimiento fiscal por el delito de falsificación, ¿verdad? Y también por operaciones sospechosas. Por lo que ya lo requirió el Ministerio Público, lavado de activos y... Entonces yo sí creo que aquí lo que intentamos dar, los panelistas, es soluciones porque realmente hay una crisis en el sistema que no permite que la gente tenga paz y que eso puede ser utilizado por otras circunstancias que pueden dar lugar a hechos más graves todavía. Ya escuchó, ingeniero Sierra, a los distinguidos invitados. Usted es presidente de la Comisión Nacional de Banca. ¿Qué criterio le merece? Bueno, en varias intervenciones lo vi que estaba... Sí, realmente este es un foro muy interesante porque todos han aportado puntos muy positivos en función de querer ver, de dar una solución y que todos aportan. Así deberían de ser más bien los foros que contribuyen a enriquecer la toma de decisiones, pero hay otros que vienen a pelear aquí. Entonces, realmente agradezco sus opiniones porque eso también nos enriquece a nosotros. Sin embargo, también ustedes ya han escuchado todo el tema, todo el relajo y los antecedentes. Cuando comenzó el problema, después de que a nosotros por ley nos compete de que si hay un indicio o una denuncia a la comisión, aunque sea una empresa mercantil, de que está habiendo una captación irregular, nosotros tenemos que ir a verla, pedir información, pedir libros, pedir contabilidad y ver si existe. Pero de ahí para allá, una vez que eso se hace un informe y se presenta al Ministerio Público para que ellos procedan la investigación. Eso se hizo en enero, luego el Ministerio Público procedió a comenzar la investigación, hizo la investigación y luego llegó a las conclusiones y fue a hacer la intervención. Toda esa parte está bien, pero ¿qué pasa cuando abren esa caja de Pandora y encuentran que la cantidad de gente que hay ahí y esa cantidad de gente pobre, humilde, que ha sido objeto de estafa y fraude, o sea, no se convertía en estafa ni en fraude hasta el momento en que les dejan de pagar, claro, o en el momento en que, como dijo la licenciada, ese sistema llega un momento en que se satura de los clientes que son esos clientes que dan el dinero son los que pagan los intereses de los que están atrás y así sucesivamente. Pero esas cantidades de dinero encontradas ahí son cantidades de dinero en efectivo. O sea, se imagina 50 millones en una oficina, 60 millones en otra, 125 millones en la casa del administrador y ese dinero está en lempiras en efectivo. Me imagino yo que lo tenían ahí para irlo cambiando en dólares para poderlo sacar. Ese dinero no le sirve en ningún lado en otro país. Entonces no tenía que cambiarlo de alguna manera y por medio del sistema financiero, del sistema bancario, no podían hacer transacciones porque todo está bien, máximo con todo lo que hemos pasado por la divisa, regulado por Banco Central y supervisado por nosotros todas las transacciones que se hacen en moneda extranjera. Entonces, todo eso viene y hace el estallido. ¿Qué sucede? Que aquí es donde se convierte en un problema social.
se convierte en un problema de país. Independientemente que hay una gente que ha sido sorprendida por su ignorancia financiera, que ha sido sorprendida por las ganas de tener un rendimiento mejor, que ha sido sorprendida porque no tienen trabajo, pero tienen un dinerito y lo ponen ahí. Imagínense si una persona tiene 100,000 lempiras, 5% semanal, son 5,000 lempiras, 20,000 lempiras al mes. En 5 meses recupera su capital y ya su riesgo es cero. Entonces, todo eso hace que el gobierno interviene y dice, no, tenemos que salir a decir que hay que apoyar a esa gente. No quiere decir que las personas que posiblemente tienen 1 millón y ya recuperaron su capital, va a haber que pagarles. Primero, si usted va a un banco y hace un depósito de $10,000, ese depósito de $10,000 inmediatamente le piden llenar una forma y comprobar todo lo que tiene de dónde proviene el dinero. Toda esa gente va a tener que probar el origen de los fondos. Y entonces lo que se va a hacer es una estratificación para ver a quiénes se les va a dar el apoyo, como en el caso que se hizo, por ejemplo, el año pasado, cuando el incremento de las tasas de interés fue increíble para la gente. Hubo gente que no podía pagar sus cuotas porque ya el incremento en la tasa de sus viviendas, de las que habían sido financiadas por los bancos, no por Banprovi, había aumentado tanto. Entonces el gobierno sacó un decreto para reconocerles ese diferencial de tasas, pero hasta cierto monto, que eran gente con financiamiento para vivienda social, y se les ya está entregándoles ese dinero. Se sacó un decreto, se hizo un análisis, un estudio, y se convirtió como en un tema de interés social. En la Constitución de la República, en el artículo 333, habla de que el Estado puede intervenir en la economía cuando esto es de interés social. Entonces, ahí hay un asidero, pero hay que analizar todas las aristas para que no se vaya a comprometer a la Presidenta de la República, al Consejo de Ministros, ni a nadie, sino que todo tiene que ser bien hecho. Esto no es antojadizo, sino que nuestro gobierno está actuando en función del interés social. Luego, esa devolución, en caso, tiene que haber una prelación, como se estaba haciendo al comienzo, de los que tenían menos, hasta que se acabe. Y ahí se acabó. Liquidación, yo creo que hay que hacerlo, pero simplemente documental, porque no, ¿qué es lo que se va a liquidar? Si ese hombre dijo, ayer, ahí están nosotros, ese video que está circulando, tiene como 36 minutos, y lo tomó la Comisión de Bancos cuando fue... Muy bien eso. Yo les dije, todo entrega de dinero, cualquier cosa que firma persona por persona, váyanos firmando, y se firmó. Ahí lo pusieron en evidencia. Los 2,000 millones que dicen que dijeron ahí no existen. Miren, ese hombre, como dijo usted, es bien hábil. Ingeniero, solo porque ayer acordamos con el doctor Orellana, él tiene un compromiso. Solo tengo una pregunta puntual para el doctor Edmundo Orellana. Doctor, las autoridades de la Fiscalía, encabezadas por el abogado Joel Zelaya, hicieron una conferencia de prensa en la Comisión Nacional de Banca. ¿Qué le corresponde a la Fiscalía en su criterio ahora? ¿Cuál es la función de la Fiscalía en este tema de Corium? Por ejemplo, yo lo que dice el ingeniero Sierra lo pensé. Ay, los que ya recuperaron ese pisto, y cómo van a comprobar que metieron millones ahí. Yo sé, me dijo un informante, que un exfuncionario metió 1 millón, que hay policías ahí que también metieron, empresarios, periodistas, el pueblo. ¿Cuál es la función de la Fiscalía ahora, doctor Edmundo Orellana? Y gracias por haber participado. Gracias a usted, muy amable, muy gentil, Raúl. Pues mire, definitivamente tiene que hacer una investigación a fondo y auxiliarse, por supuesto, de la Comisión de Bancos y Seguros, que son los expertos de esta materia. Pero llegar al final, es decir, no tiene que quedarse con este caballero que aparece ahí procesado. Seguramente hay más personas, y esas personas tienen que identificarlas el Ministerio Público. Afortunadamente, ya el Ministerio Público ha advertido públicamente que esto es una red criminal. Estamos hablando de una red, ya es un crimen organizado. Esto no es un crimen cualquier cosa como los de los bancos del pasado que quebraban, no.
esto se trata de crimen organizado. Ya lo dijo oficialmente el Ministerio Público. Si es así, quiere decir de que están involucrados seguramente elementos del crimen, elementos conocidos del bajo mundo. Y por supuesto, ahora ya se identifican eh, incluso en los mejores mundos, en los mundos más limpios y más hay hasta oficiales. Así es que habrá que determinar quiénes están atrás. Ya el Ministerio Público afortunadamente nos ha advertido. Tiene que investigar este asunto de los bancos. Mira, hay que poner orden en los bancos. No es posible que a mí y a usted, Raúl, nos pidan cualquier cosita por 100,000 pesos que tengamos en el banco y a alguien que llegue con millones no le digan nada. Eso no es correcto. Hay que buscar la manera de que la Comisión de Bancos y Seguros sancione a esta gente. Y bueno, habrá que determinar, habrá que ver si el Ministerio Público puede también intervenir ahí, porque el asunto es que debemos recordar que el banco no es una institución privada exclusivamente de los socios. Ahí está resguardando el dinero de todos nosotros y está expuesto a que posteriormente pueda ser objeto de una sanción que lo lleve a liquidación y que nosotros perdamos nuestros ahorros ahí. Yo creo que eso debe de considerarse seriamente en el tema de los bancos. Ya tenemos el problema de Continental y otros bancos que han quebrado. Así es que son precedentes y es bueno tomarlos en cuenta. Lo otro es que yo creo que debe hacerse una revisión general de qué está pasando en el país, porque seguramente si esto operó por tanto tiempo, 5 años, habrá que preguntarse cuántas más están operando así. Y luego creo que debíamos de actuar a tiempo. Esta crisis que hoy vemos, que ya se ha convertido en una crisis social y también ha generado inestabilidad política y en un momento muy difícil, que es el tema de las elecciones, pudo haber sido evitado si las autoridades a tiempo hubieran intervenido y evitado que se llegase a este extremo. Porque este problema, con la cantidad de gente que está involucrada como víctima, y luego el drama que se está viviendo de esta gente, mire, yo creo que esto puede degenerarse si no se toman medidas lo más pronto posible. Es un problema serio. Recuerde que esa es una arteria fundamental para la economía del país. Choloma está ubicado justamente en la carretera que va a Puerto Cortés y por ahí viene y sale todos los productos y mercaderías que Honduras necesita o que manda al exterior. Ahí están preocupados los empresarios, está preocupado todo el mundo. Están también otras cosas importantes, las empresas, las maquilas. Entonces, yo creo que esto debe acelerarse desde el punto de vista del gobierno, de la Comisión de Bancos y Seguros en general, y trabajar todos en conjunto. Esa noticia de que hay una comisión para ver cómo resolver este problema, me imagino que es el problema social, no el problema legal, porque eso le corresponde exclusivamente al Ministerio Público, pues yo creo que es atinente, es pertinente, y esperamos que dé soluciones pronto. Pero el Ministerio Público tiene un gran desafío aquí, y tiene que llegar hasta las últimas consecuencias, porque no nos ha dejado con buen sabor con los últimos casos, este tema electoral, y los demás casos que se han visto, pues no lo hemos visto con mucha profundidad y contundencia. Espero que en este sí demuestren que efectivamente pueden llegar hasta las últimas consecuencias. Y gracias, Raúl, y me despido de sus panelistas, distinguidos amigos, todos ellos conocidos, muy estimados, y también a sus televidentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, el doctor Edmundo Orellana Mercado, ingeniero. Bueno, estaba diciendo que en este caso nosotros lo que vemos que sigue es que hay que pasar al tema de la liquidación de la empresa, pero esa empresa realmente, él dijo ya, los 358 millones que dejó el Ministerio Público en manos del administrador, ahí el Ministerio hizo un acta por cada una de los hallazgos que encontraron, levantaron un acta con un juez y está ahí
todo, y se lo entregaron a él para que él devolviera el dinero. Pero no se sabe porque no se han encontrado los recibos, vouchers y cosas que comprueben que ese dinero fue devuelto. Como decía el doctor Edmundo Orellana, aquí hay que hacer una investigación profunda, incluso una reconstrucción de todo eso para llegar a determinar cuánto realmente es el monto que se debe, tanto total como para después hacer una discriminación por estratos y por criterios que determinen a qué personas y cuánto es lo que se puede ayudar a la gente que realmente ha perdido dinero. Luego, el tema aquí también importante es mencionar que con todas esas empresas que pueden haber en el país, porque son empresas mercantiles, usted vaya al mercado, vaya a un montón de lados, ahí le están prestando y captando dinero diariamente, son 200 millones diarios que se mueven ahí, en otros pueden haber otras empresas que estén trabajando, pero para eso es necesario hacer una cantidad de reformas en las leyes, poner en vigencia lo que es la Superintendencia de Sociedades Mercantiles y que haya un ente regulador de todo ese sector. Acuérdense que la mayor parte del país aquí en Honduras es sector informal. A la Comisión de Bancos y Seguros le corresponde supervisar y regular al sistema financiero formal. Entonces, todo esto requiere un repensamiento de todo el andamiaje jurídico que debe de intervenir para poder evitar todo esto que está sucediendo. Luego de que se haga esto, pues entonces ya tener un estamento legal que permita la definición de todas las funciones para fortalecer ese marco institucional que está muy débil y que a veces no se determina quién realmente tiene la competencia para poder enfrentar un problema de este tipo. A nosotros nos corresponde ahorita, después de que vino nuestra gente el día de ayer con la información recabada, hacer otro informe, presentarlo al Ministerio Público de nuevo para continuar la investigación y pedir el cese de funcionamiento de esa empresa para que se proceda a la liquidación que usted hablaba. Sí, yo quiero sumar un elemento que mencionó el doctor Edmundo y es sobre el tema que está detrás de estos esquemas que son redes criminales y teóricamente está comprobado que así funcionan. O sea, las mentes maestras seguramente de este caso no radican aquí en Honduras. El representante de Corium simplemente fungió como mula de dinero, como se le dice. Entonces, en ese sentido, las autoridades tienen un desafío fuerte porque otra característica de estos modelos es que no hay estados financieros creíbles, no hay registros contables, no hay. ¿Cómo se va a llegar a determinar? ¿Cómo se va a cuantificar cuántas personas, cuántos socios, cuál es la cantidad de dinero que se tiene que devolver o no sé? Pero bien, hay otro elemento aquí. Perdón, y es el tema de los fraudes, ¿sí? Estamos ante un caso de fraude y es complejo en el país. El doctor Marcio lo mencionaba en otro foro y lo acaba de mencionar, y es que para la comisión regular o estar pendiente de un sistema financiero no regulado escapa de sus manos. Y yo insisto, la estructura económica del país, él lo mencionó, recae en más del 65% en la economía informal. Esa economía informal demanda servicios y productos financieros, requiere créditos. Y ahí está, demandando a diario. Entonces, ese es el escenario propicio para que estos esquemas funcionen. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Nos tomó de sorpresa porque tanto en los operadores de justicia no existen las competencias para hacer procesos investigativos de esta naturaleza. Este no es una simple estafa, funciona, como lo menciono, a niveles internacionales, hay mentes maestras. De hecho, los casos más emblemáticos que existen, de dónde salieron las personas a nivel mundial que manejaron
o que instauraron estos casos. Madoff. Sí. La gente me está escribiendo. Sí, sí, casos de estafas multimillonarias. Pero hay una característica aquí, que de ahí podríamos extraer una lección aprendida o genera expectativa. El tema de las penalidades, yo no conozco de leyes, pero he podido observar que en la mayoría de los casos a nivel internacional, claro, cada país tiene su marco jurídico, son penas altamente condenables, hasta más de 150 años. Habría que ver qué es lo que va a ocurrir. Repito, yo desconozco, pero volviendo al tema de la estructura de nuestro sistema financiero, las condiciones son propicias para que se genere este tipo de modelo. ¿Y por qué lo menciono? Porque aquí ha salido en el debate que probablemente hayan otras estructuras funcionando bajo esa modalidad. No solo existen los modelos Ponzi. Claro, este es un modelo de captación de recursos, pero también hay estafa en colocación de recursos, también hay estafa con otro tipo de activo financiero, pero ¿quién está velando por esa situación? Y por otro lado, el tema de la culpabilidad. Creo que en el medio se percibe casi una culpabilidad total sobre las instituciones del Estado, sobre la misma Comisión Nacional de Bancos y Seguros, sobre el Ministerio Público. Yo lo vuelvo a recalcar. Teóricamente está comprobado que este tipo de fraude existe porque hay un peso o hay una contraparte fuerte, y es el accionar de las personas. Hasta cierto punto nos hemos dejado engañar por factores sociales, por factores económicos, por factores psicológicos. Mire, una característica de este modelo Ponzi es la capacidad que tiene para trastocar la psiquis, o sea, ciegan totalmente a las personas y les hacen creer que son la alternativa adecuada. Y eso se va contagiando, hay un efecto contagio que se llama también, y por eso se vuelve tan expansivo, exponencialmente hablando. Licenciada, solo para reforzar su relato, yo transmití en vivo y miraba gente defendiendo a, ¿cómo se llama el señor? Están defendiendo. Y que nos han pagado, no, y yo vengo solo a traer los intereses, pero que siga. Que es todo claro, ahorita. Pero es lógico, licenciado Valladares, es lógico. Porque no hay que no. Usted mete tanta cantidad y 5% semanal, cuando en la banca privada le dan unos centavos. Para que siga, antenoche dije que mis compañeros camarógrafos, 100 pesos, 1000 pesos que meta uno, yo mismo salimos corriendo a proteger. A preguntar cómo está la cosa. Y uno está agarrando pistos. Sí. Yo escuché un señor que dijo que metió 20,000 empiras y que le dan 2.500 semanal. Y que le habían cumplido. Mire, ve. A un muchacho que le preguntamos ahí está. ¿Y usted cuánto tiene? No, dice, es que yo metí 1 millón. ¿Cómo le digo? Camisetas, así, 1 millón. ¿Y de dónde sacaste ese dinero? No, es que a mí me lo mandan de remesas. Imagínense la cantidad de personas con... Es que hay de todo. No, pero ¿cómo vas a lograr ahorrar 1 millón de... Pero también ahí está el tema del lavado de activos. Estas son pequeñas mulitas que utiliza el crimen organizado y le manda a decir, Juan, anda a depositar 1 millón. Eso es lo Pedro, anda a depositar otro millón. Eso es lo que quiero decir con eso, que claro. Eso es una cuestión... José, anda a depositar otro 1 millón. Y así van construyendo toda la estructura criminal. Ahora... Me preguntan ahí si no hay dinero de Venezuela ahí y de políticos que tienen. Me preguntan. Pero yo quiero... Ya lo están haciendo políticos. Eso que ese es el tema. Mire qué bonito ha estado este foro con todos los panelistas aportando. ¿Por qué? Porque lo que se busca es una solución para las víctimas. Porque está bien, hay que castigar a los responsables. Pero esa cantidad de personas que están ahí, que están tomándose la carretera, que son personas de bajos recursos económicos, porque no todo el mundo tenía la capacidad para depositar 1 millón de lempiras, mentira. Gente, 5.000 lempiras, 2.000 lempiras, 10.000 lempiras, que los metían ahí. Inclusive habían familias que ajustaban los 5.000 lempiras y lo iban a depositar ahí, porque 5% cualquiera trae, pues. Pero hoy el tema debe ser solucionarle el problema a estos compatriotas. Ahora, si lo queremos traer al ámbito político electoral, entonces ahí sí ya le metimos fuego. Y ahí ensuciamos todo y agarrémonos aquí de las greñas y empecemos a decir quién es el culpable. Podemos decir que fueron los nacionalistas
que iniciaron ese negocio allá por el 2017, ¿verdad? Podemos decir que esta gente del Partido Nacional metido en ese lío, podemos decirlo. Mire, no. Podemos decirlo, pero hoy lo que debemos de buscar son respuestas y soluciones. Aquí hay personas que tienen su dinerito ahí y que necesitan recuperarlo. Y alguien tiene que responder por ese dinero. Ahí hay personas que han cometido delitos y tienen que pagar ante las autoridades. Ahí hay un ministerio público que tiene que cumplir con su función. Todo el mundo tiene que cumplir con su función. Ahora, si al final de toda esta investigación, mi estimado abogado Ivy Disco, resulta que hay personas dentro de la empresa privada, dentro de la política, dentro del crimen organizado, que nos diga el Ministerio Público, miren, estos son los que estaban detrás de todo este asunto. Pero si vamos a empezar a manchar esto ahorita, aquí vamos a echar chispas todos aquí, Harry, miren, y no vamos a resolver el problema a esa pobre gente que la han estafado o Ari, que han utilizado el sistema para lavar activos. solo le digo una cosa, mire, no se enerve, es una pregunta que hacen ahí, yo estoy dispuesto a decirla. Sé por dónde va la cosa, abogado. No, pero solo estoy diciendo esa cuestión. Yo lo que creo, mire, con este Ministerio Público difícilmente vamos a llegar al fondo del asunto, porque el Ministerio Público debió desde un principio que se presentó una denuncia, actuar y hacer las acciones pertinentes. Y creo que no las hizo. Peor que va a llegar al fondo del asunto de investigación, porque en este proceso necesita un grupo de profesionales, un equipo de profesionales que le ayuden al Ministerio Público a solucionar el tema. El tema inmediato es que la gente anda reclamando. Usted no sabe si atrás de esta gente que anda reclamando hay grupos incitadores que tienen intereses y que se pusieron a lavar su dinero a través de ese proceso porque ellos sabían que era el único mecanismo y en el cual cayó mucha gente inocente. Pero hay gente que no es inocente en ese equipo de personas porque manejaban sumas millonarias, sumas que no es fácil manejar. Y yo creo que la solución está en principio en el juez que está conociendo el asunto, que creo que se está despegando, echándole la responsabilidad a otras instituciones que no es lo correcto. Lo primero que debe hacer el juez que conoce el tema o el Ministerio Público, pedir la disolución de esta empresa mercantil que se constituyó para captar recursos y que no estaba autorizada por la Comisión de Banca y Seguro. En segundo lugar, le ha echado una responsabilidad a una sola institución, a la Comisión Nacional de Banca y Seguro, cuando él lo que debe nombrar es una junta liquidadora que permita liquidar esos valores a través de un proceso transparente, porque el tema es que mucha gente de la que está ahí ya recuperó su capital inicial, pero hay otra gente que está atrás, que aportó un montón de dinero y que no sabemos la procedencia de esos recursos, cómo los tiene, y que utilizó un mecanismo probablemente para lavar dinero. Y este señor que está haciendo las veces de gerente, debe ser una persona que está instrumentalizada por un grupo mayor, un grupo con mayor capacidad y que puede ser transnacional. Entonces, el tema es cómo solucionar el proceso. Inicialmente no puede pagar más allá de lo que están en las cajas de depósito. Y lo que tiene que hacer esta comisión, esta junta liquidadora, es verificar la procedencia de los recursos a través del Ministerio Público y luego, si quiere que participe como veedor la Comisión Nacional de Banca y Seguro, creo que es correcto porque es la institución que conoce el sistema financiero en el país. Yo en este tema, me parece que es un tema que se puede utilizar, como usted lo dice, políticamente. Ahí mire toda la gente que está ahí. Y creo que la intención del Poder Ejecutivo es correcta. Pedir el auxilio de los entes correspondientes para que vean cómo solucionan este tema. Lo que pasa es que detrás de este tema es tan complejo que va a ser difícil llegar al fondo del asunto y nos va a tomar un tiempo. Y lo que necesita son medidas inmediatas. Bien, permítame, voy a hacer la primera pausa para continuar en este foro, distinguido foro de mucha altura. Es un tema bastante delicado. Yo decía al aire el otro día, un montón de gente se había tomado la calle, la carretera. Habían 1.300 policías, ayer me lo confirmó, ayer tuve a los jefes de la policía, 1.300 policías ahí, 4.000 personas esperando a los de Corio y el billete. Entonces decía yo, armas, dinero y gente desesperada. Gracias a Dios no hubo ninguna muerte.
y esperamos que así siga. Pero este es un tema sumamente delicado que se debe olvidar la política, tratarse con seriedad para evitar tragedias. Bien, continuamos. Licenciada, le escuché un término, licenciada Nancy Ochoa, le escuché un término que utilizó, si me lo repite, por favor. Sí, es que este caso Ponzi, con toda la evidencia empírica que hemos encontrado que es suficiente, está saturado los medios de comunicación con tanta evidencia, cuando lo contrastamos con la economía, ahí podemos observar que lo que se ha generado es se ha aplicado la economía del fraude inocente. ¿Qué significa esto? O nos podemos preguntar, ¿cómo puede ser un fraude inocente? Bueno, y es que lo mencioné, una de las características particulares de estos esquemas Ponzi es esa capacidad de penetrar en el imaginario de las personas que normalizan lo irregular. Pueden ver señales de advertencia, pero el alto rendimiento que retribuyen estas entidades los vuelve ciegos totalmente. Por otro lado, esto se va pasando, se utiliza una estrategia de boca en boca. Es una de las estrategias que mayor peso tiene. Entonces se genera hasta cierto punto una euforia irracional. Yo como individuo no me quiero perder la oportunidad de ganar dinero, porque veo que mi amigo, mi compañero, mi comunidad está obteniendo ganancias irreales, pero que son de fáciles adquisición. Entonces esto, vea cómo traspasa la esfera de lo legal, aquí hemos estado hablando de la parte legal, cómo traspasa la parte política a fibras muy sensibles de la parte social, y esto se ha convertido en un problema social. Creo que desde la teoría, como le decía, desde la academia hemos tratado de buscar argumentos del por qué. ¿Por qué se proliferan estos casos? Pero hay una pregunta que desde nuestro equipo hemos estado tratando de contestar, y es ¿por qué a pesar de todas las evidencias las personas siguen defendiendo a Corium? ¿Por qué las personas prefieren o hubiesen preferido que la pirámide estallara antes de que interviniera el gobierno? Y es justamente por esos argumentos teóricos. La parte, como les decía, cognitiva, esa parte escéptica se ha reducido, ese pensamiento crítico, y aquí hay un elemento que no hemos tratado, y es el tema de cómo ha influenciado la falta de educación financiera. Y ojo, yo no estoy diciendo que en el país no existe educación financiera, la Comisión ha hecho un trabajo muy bueno a través de la implementación de la estrategia de educación financiera, pero creo que para este caso hay lecciones aprendidas. Creo que se ha enfocado los programas de educación financiera en términos de consumo, de ahorro, de cómo mejorar, cómo construir planes, finanzas personales, y muy poco en temas de detección o prevención de fraudes. Y estos esquemas Ponzi están en otro nivel. Son niveles casi indetectables. Este de Corium, porque observamos cómo tuvo oficinas, cómo se fue diseminando, incluso utilizaba redes sociales como TikTok y otras redes sociales, pero hay casos en otros países donde son casi indetectables porque trabajan, y máxime ahora con el tema de la tecnología, la digitalización, que en el sistema financiero se presta mucho para eso, el tema de la globalización financiera también, y ahora con la comercialización de los activos financieros digitales como las criptomonedas. Es el espacio propicio para que estos esquemas Ponzi funcionen. Y bueno, aquí seguimos debatiendo con los panelistas, pero repito, desde la academia hemos tratado de argumentar y de encontrar respuestas objetivas sin ningún tipo de sesgo, sino más bien entendiendo, como lo decía, qué es lo que le ha faltado a toda la parte institucional, qué responsabilidad debe de asumir el individuo como tal y qué responsabilidad debe asumir los promotores de dicho caso. Mire, hay gente que cuando ve el problema se desprende del problema. Uno de los primeros fue AIBA, ¿verdad? Sacó su comunicado y dijo, mire, nosotros no tenemos nada que ver en este tema y que las instituciones, de una manera, más bien, en vez de contribuir,
a solucionar el problema, se están desprendiendo del problema porque entiendo que es un problema serio. Volviendo al tema, mire, yo debo felicitar a la Comisión Nacional de Banca y Seguro porque se echa un trompo a la uña que no le corresponde. Es decir, no está dentro de sus competencias. Si alguien lo metió un juez, creo que también el juez no tenía el conocimiento suficiente para entender que este no es el procedimiento. Si hay leyes que nosotros podemos utilizar, el Código de Comercio es un instrumento importante en este tema de los comerciantes, porque esta gente se hizo con la publicidad suficiente y captando los recursos, quiso demostrar que era una institución y que el código lo define en algunas actividades ilícitas, ¿verdad? Cuando tienden a defraudar a determinadas personas. Yo sí creo que el Ministerio Público no tiene las competencias suficientes para por ellos mismos resolver un tema. Si los temas de lavado de activos, que yo conozco algunos o varios que se han llevado ahí, tienen 10 años para que le hagan una liquidación los funcionarios que están ahí, con algunos esfuerzos, tienen que ver los ingresos. Yo creo que aquí es a un nivel alto, porque el riesgo que estamos corriendo, ahí hay gasolina, y solo de meter una cerilla y el país se paraliza. Este es uno de los temas gravísimos que además Choloma está en el centro, como bien lo dijo el doctor Orellana, está en el centro, que significa el principal del Producto Interno Bruto, donde se obtiene el principal. Imagine usted que esa zona donde no podamos tener acceso al principal puerto del país se vea truncada porque gente que está atrás también, ahí puede haber maras y pandillas que están manipulando a un montón de gente y que la gente sin saberlo, de manera inocente, va a eso. Mira, la policía está en otro riesgo. Tener que pensar que la policía puede hacer una cosa terrible, que tenga que reprimir a esta gente, son cosas que sí hay que colaborar para resolverla en beneficio del país. Yo creo que aquí es importante estar en beneficio del país. Yo creo que la participación de la Comisión de Banca y Seguro obedece a la necesidad de establecer certidumbre en esa población que ha sido afectada. Porque, como decía usted y como han dicho varios acá, se puede generar en un problema social. ¿Por qué? Porque estas personas necesitan recuperar su dinero. Y yo creo que el Estado en ese tema lo está haciendo correcto, porque no cualquiera viene y toma esa decisión arriesgada de decir vamos a devolverles el dinero. Eso no lo hace cualquier gobierno. Otro tipo de gobierno lo que hace es esperar que terminen las investigaciones, esperar cuánto es el dinero que se debe, pero este es un caso especial, especialmente por la zona en que está, la zona de Choloma. O sea, es un brazo productivo del país, comercial del país. Entonces yo creo que eso es lo que ha estado haciendo el Estado. La estrategia es bajar la presión y decirle, nosotros vamos a responder, aunque eso tiene sus implicaciones. Tiene sus implicaciones porque la señora presidenta, por ejemplo, no puede venir a devolver dinero si no tiene un sustento legal. Entonces tiene un riesgo. Pero para mí es el camino que se tuvo que haber seguido. Sí creo que se cometieron errores al inicio, sí creo que se le salió de la mano un poquito el proceso. El Ministerio Público entra allí, tardíamente. Asegura el dinero y lo vuelve a devolver, y eso yo no lo entiendo. Cuando se asegura un bien, se asegura un bien, y el objetivo para asegurar un bien es protegerlo, pues. O sea, protegerlo para que ese dinero no vaya a parar a otro lado. Entonces, tuvo que haberse asegurado radicalmente. Estos señores no pueden explicar el origen de este dinero, inmediatamente tienen que ser capturados, ¿verdad? Y posteriormente viene el tema de establecer la certidumbre en las personas. Señores, se les va a devolver todo el dinero y se establece un mecanismo adecuado, dinámico, para devolver el dinero. Falta tanto, bueno, falta tanto, hay que resolverle a esto, vamos a ver qué decisión se toma. Hay que buscar una ley en el Congreso para que la señora presidenta pueda ayudar a estas personas. Pero yo he visto entrar hasta estas mambas de la policía con gente de la Comisión Nacional de Banco y Seguro, con gente del Ministerio Público, y entran ahí a hacer auditoría, a ponerse de acuerdo no a ponerse de acuerdo con la gente que está dirigiendo esa institución, y eso provoca más crisis. El Ministerio Público no tiene esa función. El Ministerio Público es
aquí hay un indicio racional de participación, aquí hay plena prueba de comisión de un delito. Señores, nosotros intervenimos, nosotros aseguramos el dinero y miren ahí el Estado qué va a hacer con esto, pero este es nuestro trabajo y se aparta. Se lleva capturado lo que tenga que llevar capturado y punto. Sobre lo que está diciendo, durante una intervención, el Ministerio Público encontró alrededor de 350 millones de lempiras en efectivos, de los cuales 125 millones estaban ocultos en la residencia del gerente Iván Velázquez. ¿Qué pasó con todo este dinero? ¿Se tuvo que haber devuelto a los inversionistas o el Ministerio Público tiene que mantenerlo incautado? Tiene que asegurarlo, porque hay que protegerlo, porque ese dinero se le devuelve a esta gente que dirige esta empresa que está, ya tenemos indicios que está trabajando ilegalmente, entonces tiene que asegurar ese dinero, ¿verdad? Ese es el trabajo del Ministerio Público. El Ministerio Público no tiene que andar devolviendo dinero, ni estarse reuniendo con los que dirigen la empresa, ese es trabajo de otros. Aquí hay indicios de participación, plena prueba de comisión de un delito, yo intervengo, yo aseguro esté bien, ¿verdad? Y aquí están los capturados, presentamos requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos porque no han podido justificar este dinero. El tema de devolución del dinero ya le corresponde a otros. No asesore al fiscal usted, sí. hombre. ¿Ah? Asesore al fiscal. No, hombre, que a veces... No, yo estoy diciendo, porque mire, solamente, abogado, yo creo que solamente que conociendo el expediente, uno que está haciendo análisis bajo hipótesis, bajo lo que ha visto en los medios, solamente ellos sabrán qué es lo que tienen dentro de esa investigación. Yo solo estoy haciendo una hipótesis de lo que he visto, pero de repente ellos tienen una investigación mejor estructurada en la que estamos nosotros aquí analizando. Pero sí creo que el Ministerio Público no debe involucrarse en temas de devolución de dinero, en temas de ir a reunirse con los dirigentes de Corium. Esa gente son imputados, esa gente son investigadas y con esa gente lo único que les queda es la presentación del requerimiento fiscal y la captura y el aseguramiento de los bienes. Don Eduardo dice, Dixon tiene razón, mientras doña Jackie dice, qué buen programa. Con ellos sí la gente aprendemos y se nota que tienen un gran conocimiento. Personas así son las que deben opinar sobre tan distinguido tema. Qué bien el abogado Ibi Discua, él ha dicho toda la verdad. El Código de Comercio establece el procedimiento a seguir y eso debe hacer la Comisión Nacional de Banca. Solo corresponde a instituciones supervisadas. Gracias. Aquí está también don Lito Barrientos, dice, el caso Corium es similar a Finecepro en El Salvador o el caso Madoff en Estados Unidos. Fraude piramidal muy cacareado en los años 80. En ambos casos encarcelaron a los accionistas. Grandes capitales se fumaron. Don Marcio, si Corium Inversión les dice tener más de 2.000 millones de lempiras, ¿dónde está? ¿Tuvo ese tipo de movimientos financieros en la banca nacional o el billete lo movían en efectivo? Mire, como ya lo habíamos discutido así rápidamente, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, al recibir la instrucción del Ministerio Público del congelamiento de cuentas, inmediatamente nosotros tenemos sistemas especializados conectados a la banca para poder investigar. Yo le pongo el nombre de una persona en el sistema y le dice, ¡pum!, le hace una araña de todos los movimientos y todo lo que sale si usted hizo un movimiento a un banco, a otro, transferencia, etcétera, está todo. No, aquí mover en Honduras dinero en efectivo es complicado. Es complicado, señores. Miren, no, uno debe tener tener mucho cuidado si va a depositar más de $9.999, porque a partir de ahí le empiezan a preguntar y tiene que poner el respaldo de dónde provino, cuál es el origen, luego el oficial de cumplimiento tiene responsabilidad, el banco, nosotros si no lo reportan, vamos al banco y pedimos, nosotros recibimos hasta 150 diarios reportes de operaciones sospechosas. Imagínense lo que hay que estar investigando. Entonces, a la gente se le recomienda que tengan cuidado con eso porque no es una cuestión que pasa desapercibida. Y si tiene un reporte de operación sospechosa, ya queda manchado en el sistema financiero. Entonces, lo que hicimos, y aquí está el reporte, uno de los reportes. Mire,
en los bancos, ¿cuántos bancos fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bancos con cantidades pocas. Corium metió en 10 bancos. Sí, pero poco. De algunos se fue retirando y eso. Acuérdense de lo siguiente, Corium comienza en el 2017, pero comienza como una empresa, como un vendedor de vehículos en San Pedro Sula y empieza con orientación mercantil. La expansión de Corium es en el año 2021, donde incrementó la visibilidad y captación y empezó a hacer captación irregular. Y luego en el 2024, la alcaldía de Choloma emite una alerta y Corium de que no posee permiso. Luego nosotros venimos y en enero, en febrero, declaramos públicamente que Corium no está autorizada para captar fondos y emitimos un comunicado a nivel nacional para que la gente no invierta dinero y que va a ser por cuenta y riesgo de ellos. Luego, en marzo, la alcaldía, a pesar de las advertencias, otorgó permiso a Corium. No tenía ni permiso de operación. Y luego en abril el Ministerio Público hace el allanamiento después de que agarró el informe y empezó a hacer investigaciones. Entonces, en los bancos, nosotros hemos investigado, ese dinero lo iban metiendo, pero por partes como depósitos, no hay mucha transacción. El hombre habla de 2.000 millones de lempiras y cuando le preguntan, y ustedes vean ese, porque se está poniendo al público, ese video, ahí dice que es que, ¿por qué primero dicen que tenían 69 millones en cuatro cuentas, dice? Pero como ahora dicen que tengo en 10 cuentas, ahí están los 10.000 millones que nosotros tenemos, ve los 2.000 millones que nosotros tenemos, dice. Pero con una frescura así, echando la culpa a los bancos. No puede ser. Está bien, si usted tiene esos 2.000 millones, presente las tarjetas, presente los estados de cuenta, enséñeme la plataforma electrónica donde están registrados, todo. Cada banco tiene toda una normativa, un sistema formal donde está registrado todo y nosotros tenemos toda esa información. Ustedes no se imaginan la cantidad y el sistema de datos que tenemos en la comisión y es algo de lo más. De los 458 millones de lempiras que hizo el ministerio, entregan permisos individuales tenemos aquí, abogados, todos miles en los mercados. Habla con Marcio ahí que queremos una financiera, estás loco. Tiene que haber edificios, no, hay empleados. Es una responsabilidad del corazón, personas a conseguir dólares por pocos y con la crisis de los dólares y se los compraban a 26 lempiras. Seguir algo y verlos ahí. Porque ahí tenemos unos registros de personas que es $165 y le registraban con $165. Qué cierto es que hay declaraciones del hombre que dijo que el dinero captado lo tenía invertido fuera del país, petróleo en Dubái. Mire, todo eso, no hay un registro de que haya salido dinero. Lo único que dijo, eso no lo sabemos nosotros porque fue la investigación, que no lo sabemos con pruebas, pero que hizo la investigación el Ministerio Público y lo dijo el portavoz Yuri Mora, es que había una transacción en que salió de un banco de $400,000 que se habían mandado a Estados Unidos. Eso es todo. Pero eso sí nosotros tenemos la comprobación. Sí, porque se mandó de la comisión, pero ahora, pero las personas que le mandan es como cualquier persona que... Ahora, ¿cómo lo hicieron? Eso no se hace, hay que ir al banco, hay que decir qué es lo que se va al Banco Central, qué es lo que se va a pagar, cómo se va a pagar, o lo pudieron haber hecho por otra empresa con otro nombre. Ahora, ahí hay solo le leo esto para que usted responda, porque ya aquí... Ajá. Buen día, Raúl. ¿Cómo es que se proponga, considere financiar el crimen organizado, pero el gobierno nunca ha estado dispuesto a garantizar la atención en salud y educación? Me parece una hipocresía. Parece más que se defiende intereses de los peces grandes que pudieran estar involucrados en esto. Su compañera diputada Suyapa Figueroa. Bueno. ¿Y por qué a carcajadas suyas? No, me imagino que el abogado se ríe por lo mismo que me voy a reír yo. Eso es bien fácil contestarle a Suyapa. Pues entonces, con esos 3 sueldos que tiene y todo lo demás que hace, está siendo financiada por el Ministerio de Salud. No entremos a eso porque esa es una... Ah, pero es que yo tengo que leerlo. No, está bien, pero ya ves, quieren meternos al tema político. Estamos hablando de cosas serias. Yo creo que es
también aplaudible que un gobierno salga a decir vamos a solucionar el problema. No cualquier gobierno lo hace. Y en verdad el gobierno mira la necesidad de estas personas, que la mayoría, no todos depositaron 1 millón, la mayoría son personas de bajos recursos económicos. Y el hecho que el gobierno diga, les vamos a resolver esperando el final de las investigaciones, esperando que se pueda cubrir con el dinero asegurado la mayor parte, yo creo que en vez de criticar, mi estimada doctora, debería aplaudir, porque ese es el verdadero gobierno que se necesita en cualquier parte del mundo, que no dé la espalda. A nivel mundial, muchos gobiernos, cuando se presentan este tipo de asuntos, lo que hacen es darle espalda. Lo más que llegan es capturar a los responsables y las personas quedan sin absolutamente nada. Entonces yo creo que venir a satanizar un acto del gobierno en ese sentido, que también lo que pretende es producir certidumbre. Porque usted quiere, doctora Figueroa, que nuestros pobladores, nuestros compatriotas pasen ahí todo el año tomando esa carretera del norte. Las pérdidas que provoca el comercio, a las importaciones. Es una responsabilidad del Estado. Es increíble. Y miren, hay una cosa. En el país somos bien mente corta o enfocamos las cosas coyunturalmente. ¿Por qué no se acuerdan que en el 2008, cuando la quiebra del mercado en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le metió aquella cantidad de miles de millones para que no quebrara Citi, para que no quebraran los bancos y sostener el sistema financiero? Esto puede traer repercusiones en el sistema financiero y no solo nos va a afectar a ellos que están ahí, sino que va a afectar a todos los que tenemos cuentas en los bancos. O sea, hay que ver más allá de todas las repercusiones. Aquí yo quería decir algo en relación a esto. Y hay que hacer, y rápidamente, para las soluciones al problema que pasa por el Congreso y pasa por toda la ciudadanía, es recomendaciones de política pública, que son reforma al Código Penal, porque ese Código Penal, como está, no lo tipifica. Entonces hay que restituir la tipificación penal de los delitos financieros eliminados en el decreto 130-2017, que fue el que canceló el Código Penal. Fortalecimiento de la superintendencia de sociedades mercantiles, asegurar el funcionamiento de esa superintendencia como órgano independiente y desconcentrado. Hay que hacer una armonización normativa, revisar la ley del sistema financiero y los reglamentos sectoriales a luz de un mandato constitucional para poder tener fuerza. Y luego la coordinación con el GAFILAT. El GAFILAT es el Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica. Somos miembros de eso, pero si Honduras no aprueba el problema del lavado de activos y todas las normativas y el examen que va a hacer en el 2026, Honduras corre un gran riesgo de poder estar en la lista gris o lista negra. Y si nosotros entramos en esa lista negra, vamos a perder, no vamos a poder hacer envíos de dinero al exterior porque nos quitan las corresponsalías. Es un efecto increíble. Entonces, tarjetas de crédito. El manejo de Corium debe incluirse como un ejemplo de alerta para respuesta institucional. Hay que hacer todo un montón de cosas que nos implica a todos los poderes del Estado. Bueno, y Corium, ahora, en el tema de lavado de activos, nosotros ya hicimos una reforma. Antes de la reforma o de la derogación que hicimos, no se permitía acusar a nadie, ni presentarle requerimiento a nadie por lavado de activos si no existía un delito precedente. Ya se quitó. Sí, eso lo quitamos nosotros, porque era imposible. Casi todos los lavadores de activos, por lo menos a todas las personas que se les presentó requerimiento por lavado de activos, ¿verdad? Todas salieron en libertad, porque nunca se les pudo demostrar que eran narcotraficantes, que eran tratadores de personas, que eran ladrones de vehículos. Entonces, como no se les pudo demostrar eso, entonces todos salieron en libertad. Hoy, con la reforma que se hicimos en el Congreso Nacional, hoy ya no se necesita el delito precedente. Por eso no nos metieron en la lista negra de la organización que usted menciona. Por eso no nos metieron en la lista negra. Dice la gente aquí que nos repitan, Corium, cómo funcionaba, financiera, qué empresa era. Bueno, eso es muy buena pregunta, porque la gente asume que es una empresa. El señor se hizo
comerciante individual. ¿Qué quiere decir comerciante individual? Ahí el Código de Comercio lo define y todo. Es una persona que tiene permiso para hacer negocios de cualquier índole comercial, venta de vehículos, venta de mercancías, etcétera. Eso, él no tiene socios. Él es solo y responde solo por eso. Y el capital mínimo creo que son como 5.000 lempiras. Entonces, un banco, una financiera debe tener mínimo, la financiera con 300 millones, el banco con 650 millones. Y eso responde sobre transacciones y se supervisan los índices cuando ellos, para que ellos puedan estar en orden y pudiendo responder a sus clientes. Aquí solo una financiera. Solo lo interrumpo porque es lo mismo y ahí usted contesta, porque aquí ya Padilla, el abogado Padilla me está reclamando, no, yo leo todo, y Marcio y Jari que defiendan. Devolver el dinero de la estafa de Corium con fondos públicos no es ninguna iniciativa social, es una inmoralidad demagógica para hacer campaña con todo el dinero del pueblo. Fondos públicos son para cubrir necesidades sociales, no para hacer política, dice el abogado Carlos Padilla. Bueno, no sé quién es, pero de todas maneras es una apreciación personal y acuérdense de que nuestro gobierno, el principal centro de nuestro gobierno es la sociedad, es las personas y no estamos enfocados en beneficiar a nadie, sino ver los beneficios. Ustedes están viendo, por ejemplo, de dónde, sin incrementar impuestos, sin poner nada, de dónde ha sacado tanto dinero la Presidenta de la República para invertir, para hacer inversión pública, haciendo hospitales, carreteras, inversión social, educación, salud, conectar escuelas. Miren, yo llevo ese registro al centavo. Hemos invertido a estas alturas, en los 3 gobiernos, casi 270 mil millones de lempiras en inversión, en policías, en maestros, en todo eso, sin poner impuestos. Lo que pasa es que no se está robando, no se está pidiendo ese 10% que pedían antes, no se está haciendo una gran cantidad de cosas. No, es que ha sido una prueba inveterada, no es que me estoy refiriendo a anterior. Eso es parte del proceso. Yo estoy tratando de aclarar que eso que se quiere hacer es para la gente pobre. ¿Sabe cómo es? Es como que yo le dé a una persona un bono. Bueno, ok, que no se lo den pues entonces, pero que saquen la lista de las personas, hay que ayudarles con un bono. Yo sí no les leo eso a esta gente del gobierno. Es que Raúl es de libre. Sí, está bien. Y tiene derecho. Sí. No, yo tengo derecho, es lo que yo quiera. No, pero aquí me gusta ahora, si esto hubiera pasado, que todo el mundo participe. Pero como quieren meter la política en esto. Espere, pues, no, espere, que aquí le tengo a otro a usted. No, es que aquí le tengo uno a usted. Espere, es que por aquí ando buscando el que le iba a leer a usted. Aquí está Emilio Hasbun. Buenos días, Raúl. Un saludo al abogado Disco, a los funcionarios del gobierno que no confundan la población. La Constitución de la República establece el artículo 154 que no se podrá utilizar fondos públicos para la cancelación de deudas privadas. Este principio se aplica para proteger los recursos estatales provenientes de los impuestos que paga el pueblo hondureño. Nosotros hemos dicho claramente acá, lo que pasa es que no ponen atención. Los que están como dicen, perdidos en el tema político electoral, no ponen atención. Nosotros aquí hemos dicho, y creo que lo ratificó el fiscal general de la República, el abogado Edmundo Orellana Mercado, lo dijo muy bien, se necesita un instrumento legal para poder hacer eso. No es que vaya a ir a violar la cosa. Hemos estado diciendo aquí, o me imagino que prendieron la televisión muy tarde. Ahora, si esto hubiera pasado en un gobierno que no fuera de libre, esas pobres personas se van a estar ahí 4 años tomándose la carretera de Choloma. Y yo quiero ver después la reacción de todos esos empresarios cuando nos digan ¿y qué está pasando? ¿Y por qué no reprimen? ¿Y por qué no encarcelan? ¿Y por qué no matan a estos que se están tomando la carretera como hacían antes? Hoy no lo estamos haciendo nosotros estamos buscando soluciones. Sí, lo más fácil es mandarle la policía y el ejército, como cuando antes eso hacían con la población hondureña. Nosotros teníamos que ir a enterrar a nuestros muertos
teníamos que llevar al hospital a nuestros heridos, ir a buscar, sacar gente de la cárcel porque eso no estaba ayuda, preso. Harry. No, estamos en otro tema y me parece que usted se está yendo más allá. Yo creo que el tema importante es que hay un problema. Yo lo entiendo a usted porque es político, pero aquí no es que las preguntas que ha hecho el licenciado Valladares son políticas. Sí, pero si a mí me hacen una pregunta técnica, si me hacen una pregunta como fiscal del Ministerio Público y me piden que les explique el procedimiento, yo se los explico con todo gusto, como él lo ha estado explicando durante todo el programa. Ahora, si me van a venir a decir acá que la señora presidenta, con la buena voluntad que tiene de resolver el problema, lo está haciendo mal y que hay que satanizar lo que está haciendo la presidenta, entonces ya entramos en otro ámbito. Sí, pero no nos dejemos manipular. Centrémonos en el tema importante. Yo creo que este es un tema de... Sí, tengo una pregunta, pero antes, comentario, porque, no sé, licenciada, no, póngame atención. Ajá, ¿y cuántos corium más hay en Honduras? Pero eso lo dijimos antes, ¿verdad? Que no sabemos. Es que hay no se sabe, dice el presidente de la Comisión de Banca. No se sabe. Pero explíquenle por qué no se sabe. Porque son empresas. Bueno, le voy a decir algo. Yo escuchaba y me decía la gente que en el mercado San Isidro hay unos colombianos que prestan pisto todos los días. Todos los días. Pero ahí bien fácil, porque lo que pasa es que si no le pagas al día siguiente... Ingeniero, solo un segundo, le presto la guitarra a la no, es que vuelvo a un argumento... Para que calmen los aguas. No, vuelvo a uno de los argumentos que ya tocamos aquí, es que Honduras cuenta con un sector financiero no regulado grande, inmenso, que está supliendo todo tipo de necesidades financieras. Yo hace un par de meses escribí un artículo sobre el financiamiento que demanda la economía informal y agarré como estudio de caso 2 mercados. O sea, lo que se descubrió ahí da lástima en realidad y da pesar, pero desde la perspectiva de las personas, de los vendedores, eso es lo normal, eso es lo que ellos tienen, es el acceso, porque no hemos hablado de la exclusión financiera que hay en el país. Y Honduras presenta un alto porcentaje de exclusión financiera. De hecho, desde la universidad hemos realizado estudios donde se indica que hay aproximadamente un 78% de personas en edad de trabajar que no tienen acceso a instituciones reguladas. Y eso que tomamos una muestra de instituciones que pertenecen también a ese sector no regulado. Entonces, eso es la otra cara de la moneda y por eso se genera esta situación de tanta necesidad, de ese sentido de pertinencia, de poder tener acceso a recursos financieros. Tanto los pobres tienen derecho a crédito, tienen derecho a recursos financieros, y ahí lo dice, no lo digo yo, lo dicen ganadores premios Nobel, cómo el acceso a recursos financieros impacta en el desarrollo humano de las personas. Entonces, hay cualquier cantidad de estructuras, de mecanismos que cuando uno los analiza objetivamente son estafas. Predomina la usura, pero ¿qué tanto puede hacer un gobierno, un Estado, un ente regulador? Ahí tendríamos que empezar a trabajar por reducir esos niveles de informalidad y eso es un problema estructural, eso no se solventa así nomás. Sí, yo solo quería agregar otra idea que la enunció el doctor Edmundo y el doctor Marcio lo mencionó, y es sobre las implicaciones que va a tener este caso sobre el sistema financiero regulado, porque se está mencionando cómo es posible que la banca privada no haya cuestionado el ingreso de estos recursos. ¿Qué va a generar? Tiene efectos, y aunque las cantidades que se han movido no son significativas para la cantidad que maneja el sistema financiero regulado, pero se empieza a generar hasta cierto punto desconfianza. Se genera un efecto contagio, ¿sí? Y entonces ante eso, ¿qué se va a hacer desde los entes reguladores y desde las mismas instituciones financieras reguladas? Y aquí mencionaba, no sé si fue el abogado, que dijeron que la IVA había dado un espaldarazo a esta situación, pero quieras o no, ahí está el dinero en las cuentas que ellos manejan o que ofrecen al público.
Permítanme, voy a cumplir con los patrocinadores y continuamos. En las cuentas que ellos manejan o que ofrecen al público. Bien, vamos a los últimos 10 minutos del programa. Me dice, se había desaparecido el abogado Antonio Rosa. Me imagino que Toño está ahí en Gracias. Toño Morro. Toño Morro está aquí. Buen día, Raúl. Si no le aprobaron a los lavadores delito de narco y los bienes no concuerdan con los impuestos sobre la renta que declaran, aunque sea por ahí, debería de irse la fiscalía. No, es que ya está detenido el hombre, ya está por lavado de activos, por retención de armas ilegales y otras cosas. A mí me parece que por lavado de activos es la figura que más encaja. Ya lo tiene, ya él ya está detenido. El fraude tiene que estar, porque mientras sigan pagando es más complicado. Pues que ahorita ya no están pagando. Sí. Pero porque la intervención que se hizo, pero deben seguir. Pero el dinero, ¿dónde está? Marcio, de acuerdo al Ministerio Público, esta empresa tiene indicios que detrás de este mecanismo irregular de captación de fondos opera una red criminal vinculada a hechos delictivos. ¿Cómo se dejó crecer este problema y podría existir, bueno, lo que ya dijimos, más empresas de este tipo? Bueno, nosotros no somos Comisión de Bancos y Seguros, no somos un ente investigador de delitos ni eso. Revisamos si hay
operaciones de captación irregular y luego una vez que se hace eso, se hace un informe y se pasa al Ministerio Público. La mayoría de todos los casos emblemáticos y todas las investigaciones financieras que respaldan las investigaciones que después va a hacer el Ministerio Público salen de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera. De ahí nosotros no podemos decir ni tipificar delitos ni nada, o si hay otras empresas o más. Si la gente denuncia, entonces nosotros procedemos a la investigación. ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta? De la red criminal. Eso no podemos tampoco saberlo porque esa es una investigación que todavía está en proceso y que tiene que seguir el hilo, el Ministerio Público para poder llegar a determinar quiénes son los que están y los cabecillas de eso. Por esa es una de las razones por las cuales ha sido realmente importante la captura del señor Iván Abad Velázquez Castro, que era el administrador de esa empresa, porque hay que resguardarlo, hay que cuidarlo. Ese hombre ahí lo podía mandar a matar. Entonces, todavía para poder obtener información que valga que nos lleve a los, como se le llama técnicamente, a los beneficiarios finales de esa empresa. Me escribe un amigo del norte que es empresario y que conoce gente. Le pongo, ¿quién está detrás de Corion? Un colombiano. Sí, cuando se manejan estas cantidades industriales de dinero, no solamente es una persona, obviamente hay toda una red criminal. Por eso era importante que en el Congreso Nacional nosotros aprobáramos la ley de colaborador eficaz, que nunca hemos podido obtener los votos, porque para eso era la ley de colaborador eficaz, para destruir, desmantelar toda la estructura criminal que está alrededor de un determinado delito. En este caso se captura una persona, pero si a esa persona se le ocurre no decir absolutamente nada y decir yo soy el único responsable, pues se queda ahí. Y esa estructura sigue operando con otros nombres y se pasa a otro país o se pasa a otros lugares del país y van a seguir operando. Por eso es importante que las herramientas jurídicas de combate a la corrupción y al crimen organizado sean aprobados en el Congreso Nacional. Pero que hay una red criminal, hay una red criminal. Ese no es delito común, ese no es que el señor se fue a conseguir un préstamo en un banco y empezó a hacer su pirámide. No, esa persona está conectada a varias personas del crimen organizado de alto nivel que no solamente operan en Honduras. El tema de lavado, el tema de sistemas piramidales se ha dado en Colombia, se ha dado en Argentina, se ha dado en Brasil, se ha dado en Estados Unidos, se ha dado en toda Latinoamérica y creo que en todo el mundo. Y están ahí permanentemente. Y los descubren en uno y abren en otro. Y ahí están. Capturan a uno, pero surgen otros, porque la estructura criminal nunca se combate. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que avanzar. El Ministerio Público no se debe conformar única y exclusivamente con esta persona detenida, que ahí sí quiero corregir a Marcio, porque a veces la gente malinterpreta cuando dice lo tenemos ahí cuidado. No, está capturado porque cometió un delito, porque está siendo investigado por un delito. Nada más. No, pero había la gente malinterpreta, ay, ¿por qué lo están cuidando a este tipo? Solo déjenme ver cómo amaneció Choloma. Shirley Martínez está lista. La gente ha empezado a llegar, a dejar los contratos para que le devuelvan su dinero. Shirley, adelante. Eso es lo correcto. Gracias, licenciado Valladares. Buenos días a todo el auditorio del Foro La Entrevista. Vean ustedes, en orden y con la ayuda de la Policía Nacional, pues la comitiva conformada por los mismos socios de Corion Inversiones ya está en la recepción de la documentación que acredite el monto y, por supuesto, datos personales de cada aportante. Esto con el objetivo de hacer una base de datos y entregársela al gobierno, ya que en las últimas horas ellos dieron a conocer que no se tenía una base de datos y desconocían el monto que faltaba para devolverles el capital y que por tanto pues ellos se han comprometido a la devolución del mismo a través de fondos públicos. Vean aquí hay personas de la tercera edad, del occidente, de la zona atlántica, de Olancho, que han venido y de forma ordenada y con la colaboración de la Policía Nacional para que nadie se meta a la fila sin un orden establecido, pues puede entregar la documentación
donde ustedes en estos momentos les vamos a observar cómo están llevando ellos. Han formado varias cajas plásticas que están rotuladas lunes, martes, miércoles, jueves, porque por día asignado ellos es que venían a estas instalaciones a cobrar sus intereses y otros a dejar capital. Y de esta misma forma ordenada, los socios han acordado entregar la documentación para que de esta manera luego pueda ser digitalizada y entregada lo más pronto posible al gobierno. Pero nos vamos a acercar para conversar con parte de los socios, porque aquí hay muchos ánimos confiando en la palabra del gobierno, por supuesto. Buenos días. Bueno, hay buenas expectativas, ya se está entregando la documentación. Bueno, gracias a Dios que ya está entregando la documentación. Tenemos una esperanza porque estamos preocupados porque usted sabe como no había nadie quien respondiera, ¿va? Porque aquí solo el recibo de la cantidad y lo demás ya no había como... Pero hoy que intervino el gobierno, pues hay que darle gracias a Dios que esto va a salir bien. ¿De dónde viene usted, caballero? De aquí de los Bajos de Choloma. Bien, bueno, escuchamos aquí que hay pues buenos ánimos, buenos días. ¿Usted también viene a dejar su documentación? Sí, nada más que la única causa que nosotros pensamos es que un comunicado que apareció como anónimo no tiene firma ni sello, entonces por eso nos hemos abstenido un poquito nosotros, pero confiamos en Dios en primer lugar, que las cosas se den para beneficio de cada uno de nosotros y no estemos en este dilema que unos jalaban para allá y otros para acá, pero esperamos en Dios que todo se lleve bien a cabo. ¿Sí? Bien, parte de las declaraciones de los aportantes aquí en Corium, inversiones en el municipio de Choloma. Importante destacar que la documentación que están entregando no es la original, son copias que se están pidiendo y esta es la situación y ambiente que se vive en estos momentos en Corium, en la sede de Choloma. Por los momentos retorno con ustedes al foro La Entrevista. Buenos días. Buenos días, Shirley, gracias por el informe. Doctor, gracias por haber estado aquí, el ex magistrado Ibidisco María, que siempre atiende cuando le solicitamos su aporte en este foro. Sus comentarios finales. Sí, miren, en el ahorrante común y corriente hay un resentimiento porque cuando uno hace operaciones arriba de 999, o sea, de $10,000, el oficial de cumplimiento hace una serie de requerimientos para que uno justifique la procedencia de los recursos. En estos casos, creo que el oficial de cumplimiento de la institución bancaria donde se hicieron esas enormes transferencias debió haberlo reportado a la unidad de inteligencia fiscal para que elevaron alerta, cosa que no hay. Y el otro tema, el Ministerio Público, porque este no es una cuestión reciente, no debió haber esperado que fuera la Comisión Nacional de Banco y Seguro que hiciera una denuncia, sino que ya se manejaba en la prensa, hablada y escrita de que la gente estaba recibiendo, debió haber intervenido. Y tres, me parece que el juez debería, no sé si es el juez de privación de dominio, quien está manejando este tema, debería ser asesorado por gente que tenga el conocimiento en derecho mercantil para poder disolver esta institución o esta empresa, porque es un comerciante individual, y luego liquidarla. Y tercero, yo creo que nombrar en esa comisión, en esa junta liquidadora, las personas que tengan mayor capacidad para solventar. Y por último, si efectivamente se pretende hacer algo como FOSEDE, yo creo que tiene que pasar por el Congreso Nacional, donde están todas las fuerzas políticas que decidan sobre qué situación pueden tomar, porque ya es un tema de nivel nacional, es un tema de seguridad nacional, porque los recursos que hay probablemente tengan procedencia de origen ilícito. Muchas gracias. El abogado Ibidisco Amarías. Licenciada Nancy Ochoa, gracias, la felicito, excelente participación. Gracias. Bueno, yo sí considero que el gobierno debe de asumir cierta responsabilidad independientemente en el rol que sea, bien sea brindando asesoría legal, asesoría psicológica, porque estas personas, si al final de la investigación no logran recuperar su dinero, van a necesitar apoyo, o bien sea retribuyéndole cierto porcentaje de sus pérdidas, ¿sí? Por otro lado, las recomendaciones desde la academia es pues seguir fortaleciendo las estructuras institucionales. De aquí, como lo mencioné anteriormente, se rescatarán muchas lecciones aprendidas y fortalecer alianzas. Desde la universidad podemos hacer investigaciones enfocadas en la economía del fraude, enfocadas en este tipo de casos, para poder aportar, porque esto es un trabajo de todas las instituciones sociales, académicas, y bueno,
entre más trabajemos juntos podemos contribuir analizando este tipo de casos. Muchas gracias, especialista en banca y finanzas de la Universidad Nacional, la licenciada Nancy Ochoa. ¿Dio clases en la U? Soy producto del POSCAE, del Posgrado Centroamericano, y ahí doy clases en la Facultad de Ciencias Económicas. Tengo 18 años de estar ahí y dirijo la carrera de banca y finanzas. Qué bien por los estudiantes. Abogado Harry Dixon. Bueno, yo creo que fue oportuna la intervención del gobierno, aunque algunos lo critican. El hecho de intervenir antes de que estallara la pirámide esta, creo que evitó un daño mayor. Si se hubiera permitido que esto continuara, en unos años o en unos meses estaríamos hablando de un mayor daño económico a nuestros pobladores. Sí creo que el Ministerio Público debe ser más contundente, sí creo que el Ministerio Público no se debe de conformar únicamente con la captura, con el procesamiento de una persona, tiene que ir contra toda la estructura criminal, independientemente de quién sea. Sí creo que se le debe solucionar el problema a las personas que depositaron su dinero ahí, que creo que es el principal objetivo por parte del gobierno, resolverle a esas personas y producir la certidumbre que se necesita en este tipo de casos. La incertidumbre es mal consejera y produce problemas sociales como lo que estamos viendo. Así que ojalá entre todos podamos resolver esto. Si hay necesidad de un proyecto de ley que llegue al Congreso, ojalá que todas las fuerzas políticas lo analicen y tomen una decisión patriótica alejado de cualquier interés político electoral. Gracias, el abogado Harry Dixon y diputado del Congreso Nacional. Cerramos con el señor presidente de la Comisión Nacional de Banca, el ingeniero Marcio Sierra. Bueno, después de haber escuchado y debatido todo este tema, que es realmente un tema que comienza como un fraude, una estafa, y luego creemos nosotros y consideramos que se convierte en un problema realmente social, consideramos que esto se debe de tratar como un problema de Estado y donde debemos contribuir todas las instituciones del gobierno, el Congreso Nacional y el Poder Judicial para enfrentar esta situación, que no se vaya a salir de las manos, que no se vaya a convertir en un tema realmente político que lo quieran utilizar para poder abanderar algunas cosas en contra de o por intereses propios. Estamos nosotros dispuestos a continuar cooperando para poder darle la solución a este problema. Es un tema bastante delicado, gracias don Marcio Sierra, que hay que tener sumo cuidado al momento de exteriorizar opiniones. Por eso traté de traer personas conocedoras del tema, porque ya vieron que la gente en Choloma ya está ahí, viendo si va a recibir su dinero, si les van a pagar, si les van a dar los intereses. Miren, eso es Choloma. Entonces, vamos a darle seguimiento a este delicado tema. Ojalá que las personas que tomen las decisiones lo hagan con sabiduría para beneficio de esta población y averiguar también cuántas empresas más de estas pueden estar operando en nuestro país. Gracias, buenos días, siga con nosotros aquí en Canal 11. En un momento, mis compañeros y compañeras de Hoy es tu Día. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.